Bienvenidos a Leyendas y Realidades. Hoy exploraremos la vida de uno de los personajes más controvertidos de la historia, Adolf Hitler. Desde sus primeros años hasta su caída, analizaremos los eventos que moldearon su vida y su legado devastador. Acompáñanos en este viaje para entender cómo un hombre llevó al mundo al borde de la destrucción. Comencemos. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña ciudad en Austria. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas estricto, mientras que su madre, Clara Polzl, era una mujer devota y amorosa. Desde joven, Hitler mostró interés por el arte, pero su sueño de convertirse en artista fue frustrado cuando fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena. Estos rechazos marcaron profundamente a Hitler y contribuyeron a su resentimiento hacia la sociedad vienesa, que estaba compuesta por una gran comunidad judía. Durante este tiempo, Hitler vivió en la pobreza y se mantuvo vendiendo postales pintadas a mano y otros trabajos ocasionales. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Hitler se unió al ejército alemán, donde sirvió con distinción y fue condecorado por su valentía. Fue herido en combate y temporalmente cegado por un ataque con gas. La guerra dejó una profunda impresión en él, y la derrota de Alemania en 1918 lo llenó de resentimiento y odio hacia los líderes alemanes, los comunistas y los judíos, a quienes culpó por la derrota. Hitler fue uno de los muchos soldados que se sintieron traicionados por el armisticio y el Tratado de Versalles, que impuso severas reparaciones y restricciones a Alemania. Este sentimiento de traición y humillación fue explotado más tarde por Hitler en su ascenso al poder. Tras la guerra, Hitler se trasladó a Múnich, donde se unió al pequeño partido de los trabajadores alemanes en 1919. Pronto se convirtió en su líder y lo renombró como el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, conocido como el Partido Nazi. Con su carisma y habilidades oratorias, Hitler atrajo a muchos seguidores, promoviendo una ideología basada en el nacionalismo extremo, el antisemitismo y la supremacía aria. Durante los años 20, Hitler utilizó su talento para la oratoria y la propaganda para ganar apoyo. Fundó la Sturmabteilung SA o Tropas de Asalto, una organización paramilitar que intimidaba y combatía a sus oponentes políticos. La hiperinflación y el desempleo masivo durante la Gran Depresión ayudaron a los nazis a ganar apoyo entre la población desesperada. En 1923, Hitler intentó tomar el poder mediante un golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich. El golpe fracasó y Hitler fue arrestado y condenado a prisión. Durante su tiempo en la cárcel, escribió Mein Kampf, Mi lucha, un libro en el que expuso sus ideas y planes para Alemania. Mein Kampf fue tanto una autobiografía como una exposición de su ideología política, que incluía la superioridad de la raza aria, el antisemitismo, y la necesidad del Lebensraum, o espacio vital, para los alemanes. Aunque inicialmente no fue popular, se convirtió en un texto fundamental para el movimiento nazi. Tras su liberación, Hitler reorganizó el partido nazi y aprovechó la crisis económica de la Gran Depresión para ganar apoyo. En 1933, fue nombrado canciller de Alemania y rápidamente consolidó su poder, estableciendo una dictadura totalitaria. Implementó políticas de rearmamento y expansión territorial, y comenzó a perseguir a los judíos y otros grupos minoritarios. Hitler utilizó el incendio del Reichstag en 1933 para consolidar su poder, persuadiendo al presidente Hindenburg para que firmara el decreto del incendio del Reichstag, que suspendió los derechos civiles y permitió la detención de opositores políticos. En 1934, con la muerte de Hindenburg, Hitler se autoproclamó Führer, combinando los poderes de presidente y canciller. En 1939, Hitler invadió Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Bajo su liderazgo, las fuerzas alemanas conquistaron gran parte de Europa. Sin embargo, su decisión de invadir la Unión Soviética en 1941 y su declaración de guerra a Estados Unidos en 1941 marcaron el comienzo de su caída. A medida que la guerra se prolongaba, Alemania comenzó a sufrir derrotas devastadoras. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, permitió a Alemania conquistar rápidamente territorios en Europa. Sin embargo, la resistencia feroz en el frente oriental y el impacto de la entrada de Estados Unidos en la guerra llevaron a una serie de derrotas que culminaron en la caída del Tercer Reich. Durante la guerra, Hitler implementó la solución final, un plan para exterminar a los judíos de Europa. Se establecieron campos de concentración y exterminio donde millones de judíos, así como otros grupos considerados indeseables, fueron asesinados en lo que se conoce como el Holocausto.
El Holocausto es uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Se estima que 6 millones de judíos fueron asesinados, junto con otros 5 millones de prisioneros de guerra, homosexuales, discapacitados y opositores políticos. Los juicios de Nuremberg después de la guerra llevaron a la condena de muchos líderes nazis por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En 1945, con las fuerzas aliadas avanzando hacia Berlín, Hitler se refugió en su búnker subterráneo. El 30 de abril de 1945, viendo que la derrota era inevitable, Hitler se suicidó junto a su esposa Eva Braun. Su muerte marcó el fin del Tercer Reich y el comienzo de la reconstrucción de Europa. La caída de Berlín y la muerte de Hitler marcaron el colapso del régimen nazi. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente, poniendo fin a la guerra en Europa. La Conferencia de Potsdam y otros acuerdos internacionales sentaron las bases para la reconstrucción y división de Alemania en la posguerra. La vida de Adolf Hitler es un testimonio de cómo el odio y la ambición pueden llevar a la destrucción masiva. Su legado es uno de los más oscuros de la historia, recordándonos la importancia de la paz, la tolerancia y la justicia. Gracias por acompañarnos en Leyendas y Realidades. No olvides suscribirte y dejar un comentario sobre qué otro evento histórico te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.